El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Mucho escuchamos sobre biología, pero quizás poco conocemos sobre esta profesión. Hoy con Eliana Flores sabremos qué es un biólogo y por qué es importante la educación. Bienvenidos a Mujeres sin Miedo. Me defino como una mujer emprendedora, echada para adelante, una mujer que ama lo que hace, así me defino. Esta es la definición de una mujer polifacética y feliz. La biología en mi vida ha sido muy importante, porque yo decidí ser bióloga desde que tenía 14 años. Realmente venía pues muy influenciada porque yo crecí, los primeros 5 años de mi vida fueron en una finca. Y crecí pues rodeada de naturaleza y conté con una madre que sin saberlo estimuló que a mí me gustara la biología y me gustara el estudio de la vida, que realmente es eso. Entonces era una mujer que no me enseñaba que una serpiente es venenosa y que es malo y que si nos muerde podemos morirnos. No, ella me enseñó que las serpientes sirven mucho en el medio ambiente porque se comen las plagas, se comen los ratones y están en una cadena alimenticia. Entonces yo pienso que de ahí viene que yo ame tanto mi profesión y que haya decidido ser bióloga. La pasión por la biología está en la vida de Eliana desde siempre. Su madre fue una de las personas que más la influenció para esta profesión. Mi infancia, o sea, los primeros 5 años de mi vida fueron al lado de mis padres, en una finca cafetera. Y yo creo pues que fue un tiempo muy importante, un tiempo en que mi mamá estaba conmigo todo el tiempo. Y como les contaba antes, pues todo el tiempo estuve muy influenciada por el amor y el respeto por todos los seres vivos. Luego de los 5 años, pues como era una finca en Fredonia y mi papá pues era única hija y mi papá se puso a pensar como bueno, sería muy bueno que se fuera para Medellín y estudiara allá. Entonces luego me fui para Medellín y viví con mi abuela. Toda la primaria y casi toda la secundaria yo viví con mis abuelos. Claro que mi papá y mi mamá estaban muy cerca y muy constantes, pues al lado mío también, y yo iba mucho a la finca. Pero fue una infancia muy feliz y fue rodeada siempre de naturaleza y de conocer muchos lugares de Colombia. Siempre estuvo muy influenciado por salir y conocer y amar la naturaleza. El crecer rodeada de naturaleza y convivir con las personas que amaba fue otro motivo para que esta mujer viera en la biología su sueño de ser profesional. Profesión y que haya decidido ser bióloga. Ha sido muy importante en mi vida porque yo desde que estaba pues en el colegio lo decidí. Cuando salí del colegio en Medellín, yo inmediatamente sabía que iba a estudiar biología. Me presenté a la Universidad de Antioquia porque en esa época, no vamos a decir cuánto hace, solamente había biología en la de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, en la Nacional no había biología, ni en el CES como ahora. Entonces era difícil pasar. O sea, no era tan difícil como un derecho, una medicina, pero sí era muy difícil pasar pues a esa biología. Entonces me presenté a la Nacional, a una ingeniería agrícola y me presenté a biología. ¿Por qué? Porque si no pasaba a biología, pues iba estudiando. Me presenté al tiempo y no pasé a biología, pasé a ingeniería agrícola. Luego en ingeniería agrícola estudié un semestre, pero me seguí presentando. Estudié el segundo semestre de ingeniería agrícola y me seguí presentando a la universidad. En total me presenté 4 veces a biología. Cuando pasé, dejé la Nacional, chao Nacional, y me fui a estudiar biología a la Universidad de Antioquia. Me gradué en el 2007, tuve la oportunidad y pues me siento muy afortunada porque después del 5.º semestre tuve como una luz y supe por qué rama de la biología me iba a ir. Sabía que era por zoología y dentro de la zoología fueron los insectos pues lo que más me llamó la atención.
y tuve la oportunidad de empezar a laborar 2 semestres antes de graduarme. Esta mujer siempre ha sido de metas claras. Para Eliana, la educación es parte fundamental del ser humano. Me gradué y viví en Medellín, me casé hace un tiempo, tuve una hija después de que me gradué de la universidad, tuve una hermosa hija y luego en el 2012 se presenta la oportunidad de venirnos a vivir a Andes porque a mi esposo le sale pues un trabajo acá en la universidad. La decisión fue dura de tomar porque yo tenía que dejar mi trabajo. Yo trabajaba en un parque ecológico en Piedras Blancas y yo allá trabajaba, pues sí incursioné en la docencia, pero era pocos tiempos porque era talleres cortos, a adultos, a niños. Luego cuando se tomó la decisión, porque se tomó en familia, de venirnos acá a Andes a vivir, pues uno siempre se viene asustado y dice, no, pues ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a hacer un biólogo en Andes, cierto? Bueno, no, miremos a ver la vida que nos va presentando. Lo que Eliana no sabía era que a Andes le traería grandes satisfacciones. Un diplomado fue la puerta al maravilloso mundo de la docencia. Ese diplomado me abrió como las puertas a la docencia, no porque fuera un requisito para poder ser docente de la universidad, no por eso, sino porque yo me di cuenta que ser docente era lo mío, o sea, que la docencia sí me gustaba, no había podido incursionar mucho en ella, pero que cuando hice ese diplomado yo conocí muchos aspectos de la docencia que me llamaban mucho la atención y habían muchos aspectos que yo aplicaba, pero uno no era consciente de que los hacía. Cuando ya uno hace ese diplomado se da cuenta que muchas cosas de las que uno hace pues están bien direccionadas. Entonces ese diplomado fue muy importante y llevo 2 años y medio acá en la universidad con la Facultad de Ciencias Agrarias. Le doy a los chicos de Ingeniería Agropecuaria, que es un programa que ya está acá muy posesionado. Y no, pues ha sido una experiencia muy maravillosa. Pues todos los días aprendo de esos muchachos, todos los días, yo siempre les digo, no, yo vine acá, vine a aprender de ustedes y yo voy a tratar de contarles todo lo que sé y todo lo que en la vida como bióloga pues he podido aprender. Pero todos los días aprendo de ellos, todos los días, cada semestre que me encuentro con 20, 30, en este momento son más de 40 y siempre hay sorpresas, siempre se encuentra uno con unas personas muy valiosas y que saben mucho, además que saben mucho porque son de acá de la región. O sea, yo les digo, no es lo mismo un ingeniero agrícola, agropecuario, agrónomo en la ciudad, no es lo mismo un biólogo en la ciudad que un biólogo acá, o sea, hay un conocimiento que ellos ya tienen y eso es lo más valioso. Eliana es una mujer arriesgada, soñadora y luchadora. Pudo conocer a raíz de su profesión otro país, una cultura que le permitió enamorarse más de lo que ella siempre ha querido. Entonces fue muy importante el proyecto Guardianes de la Polinización y yo lo presenté a una convocatoria en el 2014, una convocatoria de extensión en las regiones. El proyecto pasó y era un sueño que yo tenía como bióloga, digámoslo así, como una persona pues que valora la vida y valora la presencia de los insectos, y era enseñarle a las personas a valorarlos, ¿cierto? No es enseñarles, es que los sigan valorando como los valoran y contarles y que aprendan de ellos. Entonces ese proyecto para este año, a principios de año, ya estaba en su fase final. Y acá vinieron unos profesores de la Universidad Autónoma Chapingo, conocieron el proyecto, me los presentaron, conocieron el proyecto y me dijeron, qué bueno, preséntalos en este seminario, preséntanos una ponencia de ese proyecto que nos pareció muy interesante y tiene que ver con sostenibilidad y con el tema del que estamos hablando. Entonces yo me animé, lo presenté y dio pues la fortuna que cuando se terminó la ponencia, uno de ellos me dijo, ¿no te gustaría presentar ese proyecto en México? Yo de una le dije que sí, pensé que no era, pues que era como por decirlo y ya. Luego a los 2 meses ya me mandaron la invitación oficial y se dio el viaje. Nos daban
fuimos dos docentes de acá de la universidad, Diana Guzmán y yo. Nos daban toda la estadía ya, movernos en México a las universidades donde tuvimos las ponencias, donde estuvimos, y nosotros pues solamente poníamos los pasajes de ida y regreso. Entonces era una muy buena oportunidad que no se podía desaprovechar. Yo pienso que el aprendizaje y haber estado en México, más que haber conocido un país muy bonito, muy maravilloso, es también que ellos escucharan esa parte de nosotros, de Colombia, de lo que hacemos en la universidad. El talón de Aquiles de esta bióloga es su familia, por eso a ellos les dedica sus mejores triunfos y sus más grandes satisfacciones. En este momento yo la defino como mi proyecto de vida principal, ¿cierto? Uno siempre tiene muchos proyectos, estudiar, trabajar, una familia, pero para mí es mi proyecto de vida, o sea, ellos son mi proyecto de vida, mi hija y mi esposo. Entonces, muchas veces uno se ve como, bueno, no estoy haciendo nada más, qué susto, no quiero estudiar pero no tengo tiempo, tengo que viajar a Medellín a estudiar y bueno, ¿qué voy a hacer con el tiempo? Pero yo veo que cuando uno tiene una familia y le dedica tiempo a esa familia y puede estar al lado de ellos, puede ayudarles a construir también sus sueños porque tiene tiempo para ellos, eso se vuelve muy satisfactorio. Entonces yo digo, mi familia en este momento es mi principal proyecto de vida, o sea, estar con ellos, compartir el tiempo. Pues ahora que mi hija tiene 8 años, ya cumplió 8 años, yo muchas veces pienso, todos estos años que yo he podido estar acá porque vivo en Andes, porque he trabajado en la universidad, porque he trabajado por proyectos y esos trabajos no me han demandado el 100% de mi tiempo, que era lo que pasaba en Medellín, por ejemplo, yo me siento agradecida. Esta familia, conformada por 3 personas, se rodea de estudio, alegría y amor. En el hogar de Eliana se comparten las tristezas, los triunfos, pero sobre todo los conocimientos y ganas de salir adelante. Porque yo llevo con mi esposo periodista, es aproximadamente, ya casi van a ser 20 años, y llega un momento en que los dos decimos, como yo ya soy periodista, y él me dice, yo ya soy casi biólogo. ¿Por qué? Porque como son 2 programas tan diferentes, son 2 actividades tan diferentes, siempre aprendemos el uno del otro. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que si se casan 2 comunicadores sociales, ¿cierto? O 2 biólogos, sí hay un aprendizaje, pero para nosotros el aprendizaje es muchísimo más difícil y que sea tan difícil, por ejemplo, que yo tenga que aprender, digo que tenga, porque nos toca aprender, porque eso es lo que se vive en la casa diariamente. Entonces, eso que se haga más difícil porque no es mi área, yo pienso que se hace más interesante, porque es decir, no, es que yo ya sé, mi esposo, por ejemplo, sabe de insectos y sabe cómo se capturan, sabe que es una trampa, él sabe cómo se trabaja en una salida de campo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vive en la casa. Y hay algo muy bonito que en estos días mi hija me decía, vino alguien y le preguntó, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y dijo, bióloga y profesora de biología. Entonces, pero ella realmente, pues como la vemos, tiene pues una personalidad de pronto más de periodista o de comunicadora, de esa parte de las ciencias sociales, pero ella dice que ella quiere ser bióloga como su mamá. Obviamente eso va a cambiar en el tiempo y eso es del ambiente que ella vive en la casa. O sea, ella vive con las mariposas, las toca, no le da miedo a casi ningún animal le tiene miedo, es muy tierna, es muy respetuosa como de todos los seres vivos. Y en el caso pues del periodista, yo sé que tiene sus buenos conocimientos sobre biología ya, de tanto tiempo que hemos estado compartiendo. Esta bióloga, mamá, docente y esposa tiene muchos motivos por los cuales ser valiente. Para ella, el miedo no está entre sus opciones. Hace mucho tiempo, cuando uno lee y se encuentra con muchas situaciones de la vida,
uno se da cuenta que el miedo es lo que no te deja progresar. O sea, que cuando uno no da ese paso que tiene que dar, cuando uno no toma las decisiones que tiene que tomar por miedo, uno se estanca. Entonces yo me considero una mujer sin miedo porque he tenido que tomar decisiones donde he sentido miedo, pero he vencido ese miedo. O sea, lo he vencido para poder avanzar. Si uno no los vence, es muy difícil. No quiere decir que haya vencido todos mis miedos. Hay algunos ahí que todavía tengo que batallar. Con la historia de esta mujer dedicada, amorosa y luchadora, terminamos Mujeres sin Miedo. Nos vemos en un próximo capítulo.